en este caso el espectro atómico, y la parte de física de partículas. Bien, aquí se puede ver la parte de los espectros atómicos. Los espectros atómicos es la evidencia principal que nos ayuda a explicar cómo funciona el átomo. Bien, eh, dado el espectro atómico, que es decir, los átomos, un gas monoatómico, un gas de hidrógeno, un gas de helio, puede, al estar excitado, emitir luz. O puede, al ser bombardeado por luz, al ser iluminado, por así decirlo, absorber algunas líneas de luz. Esa es la idea principal, de que existe un espectro. Y aquí, en la serie de Balmer, es la evidencia. Y me meto de una vez con la serie de Balmer y no la lámina anterior, por, porque aquí es donde se ve lo que quiero que rescatemos del estudio del espectro atómico. En este caso, el hidrógeno emite solamente 3 rayitas. Bien, ese es el espectro de emisión del hidrógeno. 4 rayitas, disculpen, 4 rayitas. Esas 4 rayitas representan electrones que estaban en niveles excitados, niveles altos de energía, y caen a niveles inferiores, niveles bajos de energía. Entonces, esas 3 decaimientos que tenemos acá, en el caso del hidrógeno, es del 5 al 2, del 6 al 2, del 5 al 2, del 4 al 2 y del 3 al 2. Bien, estos son niveles de energía. El espectro atómico nos ayuda a identificar los niveles de energía de cada átomo. El átomo va, digamos que su huella digital o su característica primordial, su identificación va en el núcleo. Y las características del núcleo hacen que estos niveles existan. Si cambiamos el núcleo, los niveles cambian. Eso es la idea esencial también. Si yo tengo un átomo, tengo unos niveles de energía. Si yo cambio el átomo, cambio el núcleo, cambian los niveles de energía. Y si yo cambio los niveles de energía, van a cambiar estas líneas. Van a cambiar los colores que puede emitir o que puede absorber. Otra forma de verlo, en vez de verlo por colores, otra forma de verlo, en vez de verlo por colores, es por un diagrama de niveles de energía. Si se ven acá, los primeros niveles de energía están como más separados. Y luego esos niveles de energía van juntándose, cada vez están más cerca. Cuando los electrones caen de niveles altos de energía a niveles bajos de energía, estamos diciendo, en ese caso, que está emitiendo fotones, emite energía. La energía que tenía alta, la pierde para estar en niveles inferiores de energía, emite fotones. Yo tendría un espectro de emisión. Si pasa lo contrario, que yo estoy mandando los electrones a niveles más altos de energía, de los niveles bajos a niveles más altos, eso se hace si yo le doy energía al átomo, si le emito luz, le mando luz. Y al mandarle luz al átomo, algunos niveles, algunos espectros, algunas líneas espectrales son absorbidas para mover a cada electrón cierto nivel de energía. Niveles intermedios no existen. Y esto es algo bien bonito o bien característico en el estudio del espectro. Por eso tenemos cosas como el espectro de Balmer. No, el electrón no brinca a un nivel 0,5. Del 0 puede brincar al 1, o al 2, o al 3, o al 4, pero valores enteros. No existen valores intermedios. Por eso no todos los niveles de energía existen o se pueden medir. Esto es en cuanto al estudio del átomo como tal. Bien, a cómo yo puedo estudiar el átomo, que es con el espectro. Lo que yo puedo ver del átomo es el espectro, que es esta línea de colores. Eso es la base, ¿bien? Del estudio del átomo. Vamos a quitar esta presentación. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien quiera participar? No, yo entendí la mayoría. Perfecto. De todas maneras, aquí está quedando grabado Yo para, Ok, también entendí. para gracias, compartirlo después otra vez. gracias. Aquí el Super María Daniela se ha unido. Bien, vamos a compartir ahora otra presentación, que es la presentación de los isótopos y la radioactividad. Es decir,
Un mismo átomo que tiene su huella digital, que tiene su espectro, puede emitir o estar en diferentes estados de excitación. Entonces, por lo menos acá, y es lo que llamamos isótopos. Yo tengo un mismo átomo, en este caso litio, bien, es litio y es litio, pero tiene diferentes niveles de excitación. Esos niveles de energía que puede llegar a tener el mismo átomo es lo que llamamos diferentes isótopos. El átomo viene definido por la cantidad de protones. En el caso del litio, 3 protones definen al litio. Si tuviera 2 protones nada más, sería helio. Es otro elemento. Entonces, esa cantidad de protones es lo que llamamos el número atómico y se utiliza para numerar los elementos en la tabla periódica. Entonces, también lo vemos en química. El 1 es hidrógeno, el 2 es helio, el 3 es litio y así sucesivamente. Y eso viene definido por la cantidad de protones. Ahora, los neutrones existen como un pegamento, ¿bien? Porque sabemos que positivo con positivo se repelen. O sea, no tiene sentido que cargas positivas estén juntas. Debo necesariamente separar, o ellos deberían necesariamente separarse. Entonces, yo, para poder compensar esa fuerza, o la naturaleza, no yo, la naturaleza, mete a los neutrones en el juego. Los neutrones permiten mantener al núcleo lo más estable posible. ¿Cuál es el elemento más simple de la naturaleza? El que tiene un solo protón, el hidrógeno. El hidrógeno no necesita neutrones porque está él solito, no se repele con nadie. Ese es el hidrógeno más simple que tenemos. Pero yo cuando tenemos el helio que tenía dos protones, yo necesito entonces meterle 2 neutrones. En el caso del litio, yo puedo tener un litio con 2 neutrones o puedo tener litio con 4 neutrones o con 5 o con 80. La cantidad de neutrones puede cambiar y eso va en favor de la estabilidad del átomo. La naturaleza busca niveles de energía más estables. Ese es el funcionamiento de la naturaleza. ¿Qué pasa? En la medida que un átomo se torna más grande y más grande y más grande, necesita cada vez más pegamento. Es como si el pegamento se hiciera falta entre los protones. Obviamente, mientras más cargas positivas, más buscan repelerse, alejarse entre ellas. Y eso es lo que sucede en la naturaleza a medida que los elementos se tornan más complejos. Palabras claves en la identificación de los isótopos. El número atómico o el número de nucleones, que serían las cosas que hay en el núcleo. Recordando que los nucleones son protones más neutrones. Ese número de nucleones se utiliza también para identificar el número másico. ¿Por qué? Porque lo que tiene más masa en un átomo prácticamente se desprecian. Tienen tan poquita masa que prácticamente se desprecian. Y dependiendo de quién descubrió cada elemento, a cada elemento se le asigna un nombre y un símbolo. En este caso, litio es Li. Esas son las ideas principales de los isótopos. ¿Cómo yo escribo un isótopo? Bueno, hay dos: la forma simbólica y lo que llamamos la nomenclatura. Es mucho más sencillo que en química. En química sabemos que dependiendo del compuesto, la cantidad de átomos que tenga el compuesto, el nombre puede cambiar, tiene prefijos y sufijos. En el caso del átomo es mucho más simple. El átomo lo que puede tener es más neutrones o menos neutrones, es decir, más nucleones o menos nucleones. Entonces, en este caso que teníamos el ejemplo del litio, que teníamos aquí el litio con 5 nucleones y este lado el litio con 7 nucleones, simplemente decimos litio 5 o litio 7. Esa es la nomenclatura de los isótopos. El número asociado al isótopo identifica el número de nucleones. Pendiente con eso. Entonces tengo dos números importantes. El de protones, que me identifica el átomo y qué niveles de energía existen en ese átomo. Y el número de nucleones o número másico, que es la cantidad de protones y neutrones que hay. Hasta aquí estamos identificando los isótopos. Ahora,
Resulta que en teoría y en la práctica, las masas no son idénticas. O sea, la masa que debería dar en teoría el sumar unos protones y neutrones no es la masa que da en la práctica del átomo como tal. Quinto B. Del átomo como tal. Es decir, ahí lo que llamamos o lo que se llama un déficit de masa. Repito, la suma de las partes no da el todo. Hay una masa que no existe, como si se desapareciera, que lo llamamos el defecto de masa. Esa masa en realidad no desaparece. Esa masa equivale a lo que llaman la energía de enlace nuclear. La diferencia, repito, la diferencia entre la masa que debería sumar y la masa real, esa diferencia o déficit de masa o defecto de masa, equivale a la energía de enlace nuclear, la energía necesaria para poder romper un núcleo. O sea, el núcleo está ahí estable, está junto, ¿y cuánta energía necesito para poder separar ese núcleo? La energía de enlace nuclear que tenemos acá. Repito, la suma de las partes es mayor que la masa real como tal. Entonces hay un defecto, hay algo que falta y por eso me da negativo aquí esta resta. Y eso que falta en realidad no es una masa que se perdió, sino una masa que se convierte en energía para mantener el núcleo junto. No necesariamente estable, puede estar débilmente unido, pero lo importante es que se mantiene unido. B, B, quinto B. Sí. Bien, continuamos por acá. Ahora, ¿qué pasa cuando el átomo es muy grande y no es suficientemente estable? Cuando el átomo no es suficientemente estable, él busca la forma de deshacerse de aquello que lo hace inestable. Y es lo que conocemos como la radiación o radioactividad. Un elemento muy radioactivo es un elemento que es muy inestable. Bien, repito, un elemento que es muy radioactivo es un elemento que tenemos como muy inestable. Entonces, en general, los elementos tienden a decaer, a desintegrarse o descomponerse. Por ejemplo, el oxígeno, si yo tengo una muestra de oxígeno, el oxígeno no es eternamente oxígeno. Él tiende a descomponerse a un estado, a un elemento de mayor estabilidad. ¿Cuál es el elemento más estable de todos? El hidrógeno, que es solamente un protón. Entonces, todos los elementos en la tabla periódica tienden al hidrógeno, que es el más estable de todos. Ahora, no todos van con la misma velocidad. Mientras más grande es un elemento en la tabla periódica, es decir, tenga más nucleones, y ahí tenemos a los elementos que están abajo en la tabla periódica, del 70 para arriba, son elementos que se consideran muy, muy, muy grandes, tienden a desintegrarse, a descomponerse. Y entonces sufren un decaimiento. Es decir, la cantidad de nucleones que había al principio en una muestra no es la misma que hay en todo el tiempo. Va disminuyendo. Vean esta fórmula. Esta fórmula aquí es lo que conocemos como una exponencial. La exponencial tiene una forma de potencia. Eso es una curva que es más o menos así. Los elementos tienden a decaer. Fíjense, al principio decae muy rápido, pero después decae mucho más lentamente. Esa es la curva de decaimiento. Supongamos que aquí tengo X y Y. Ya vamos a acá. Bien. Donde X, que es la parte horizontal, es cómo pasa el tiempo. Y Y, que es la parte vertical, me indica el número de nucleones que había. Aquí tengo la parte vertical. Aquí llegó alguien a la reunión. La parte vertical me indica la cantidad de nucleones que están existiendo por unidad de tiempo. Entonces, como les había dicho hace rato, los elementos decaen. Yo tengo una cantidad inicial, suponemos acá N0, esa cantidad de elementos va a decaer. Supongamos que esa cantidad inicial comienza por acá, un lapso de tiempo. Aquí, que necesito aquí algo. Dependiendo de cómo pasa el tiempo, hay cierta regularidad.
Lo que pasa es que esa regularidad tiene una característica, que es la característica exponencial que tenemos acá. Por ejemplo, si tarda 2 segundos en llegar a la mitad, le va a tardar 2 segundos más en llegar a la mitad de la mitad, y luego 2 segundos más en llegar a la mitad de la mitad de la mitad, y luego 2 segundos más en llegar a la mitad de la mitad de la mitad, ya que lo voy a colocar acá. Y así sucesivamente, si aquí tengo 2 segundos más, y lo va a tardar 2 segundos más en llegar a la mitad de la mitad de la mitad. Bien, y fíjense, la forma que estamos teniendo al final es una forma exponencial negativa, es decir, que con el paso del tiempo cada vez hay menos núcleos del original. Si estamos hablando de oxígeno, cada vez hay menos oxígenos. Bien, esto es en el paso del tiempo. Ahora, medir la cantidad de nucleones o de núclidos que llaman es muy difícil. O sea, contar la cantidad de átomos que existen en una muestra es muy difícil. Eso prácticamente no se hace. Esto es como que dice un planteamiento hipotético. Lo que sí se puede medir es la cantidad de actividad que puede haber. ¿Cómo yo puedo medir la cantidad de actividad que puede haber en un punto específico? Es lo que conocemos como la rapidez de decaimiento de actividad. Es decir, yo puedo agarrar una muestra de aire, por ejemplo, y saber cuántas partículas de nitrógeno hay en un momento. Si al cabo de cierto tiempo vuelvo a medir y la cantidad de nitrógeno cambió, quiere decir que hubo una actividad, una cantidad, un decaimiento. Y yo puedo ver qué tan rápido sucede ese cambio en el aire. Cuando ese cambio es muy rápido, decimos que hay mucha radioactividad. Y cuando esos cambios son muy lentos o nulos, decimos que hay poca o ninguna radioactividad. Cuando los elementos se mantienen bastante estables, decimos que no hay radioactividad o que la radioactividad es muy poca. La radioactividad se mide en becquerel. Esa es la unidad para medir la actividad. ¿Qué significa? Un decaimiento por segundo. ¿Qué es un decaimiento? Que un núcleo se desintegra o se convierte, se transmuta en otro. Por ejemplo, que el oxígeno transmute a nitrógeno. Eso es lo que puede suceder. Ahora, ese tiempo en el cual, esa regularidad en la cual suceden esos cambios es lo que llamamos vida media o semivida. Repito, y se define como el tiempo en el cual la cantidad de nucleones iniciales se reduce a la mitad. Repito, la vida media o semivida es el tiempo en el cual la cantidad de núcleos se divide a la mitad. La cantidad de núcleos se reduce a la mitad. Operando matemáticamente esto, yo puedo obtener ese tiempo teniendo la constante de decaimiento. O al revés, yo puedo obtener la constante de decaimiento midiendo ese tiempo. Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es de los problemas que habían, en el cuestionario. Yo tengo dos muestras. Una que decae a un ritmo de t, que sería leperiano logaritmo de 2 entre lambda. Lambda lo escribí mal. Logaritmo de 2 entre lambda. Eso es esa constante de decaimiento, la del problema. Te la puedo dar o te la puedo mandar a calcular. Fíjate, en este caso, en este ejemplo que está acá, yo lo que te decía es que una muestra tiene dos elementos. Uno que decae con una vida media de t y otro que decae 3 veces más rápido, 3t. Bueno, 3 veces más lento, se multiplica por 3 la t. Si uno decae en 1 minuto, el otro en 3 minutos. Si uno decae en 1 hora, el otro en 3 horas. Y preguntaban cuál es la razón de actividad de la muestra X entre la muestra Y. O sea, esto, Rx entre Y. Estas son mis ecuaciones, Rx entre Y. Sabiendo que las actividades al inicio eran la misma, pero decaen diferente. Como decaen diferente, uno con T y otro con 3 veces T, las constantes de decaimiento son diferentes, que fue lo que despejé. La constante de decaimiento en X
El lambda pasaría a multiplicar y el t a dividir es esto. Mientras que en y, el lambda que está dividiendo pasa a multiplicar y el 3t pasa a dividir. Sería esto. Estas son mis constantes de decaimiento. Y las voy a sustituir en cada una de las ecuaciones. Para x, la constante de decaimiento que no me la dieron, sino que la calculé, es lambda 2 entre t. Y para y, es lambda 2 entre 3t. ¿Cómo saqué esto? De la definición de semivida. Bien, anótala por ahí. Estas son ecuaciones importantes. Estas 4 ecuaciones son importantes. Luego lo que hice fue dividir ambas ecuaciones. Fíjate, pero R0 entre R0 se simplifican si es una división. Y básicamente los exponenciales también se pudieran dividir también. Mira, fíjate aquí. T está multiplicando y dividiendo a la vez. Se simplifican. Las T se simplificaron. Y me queda arriba el exponencial de menos el logaritmo al cubo, que recuerda que por propiedades de las potencias, si las potencias se multiplican, es porque equivale a potencia a una potencia. Ahora fíjate, yo arriba tengo 3 veces, mientras que abajo tengo ninguna, una sola. Fíjate, 3t entre 3t, chac, chac, se simplifican. Tengo la misma base, diferente exponente. Es propiedad de potencia. Se restan las bases y se coloca así en el número mayor, que sería el de arriba, y me da esto. Si tú metes esto en la calculadora, esto da 4. Entonces, lo que quiere decir esto que dice acá, es que la razón de actividad de la muestra X entre la muestra Y es 4, en este caso. Ahorita de todas maneras vamos a avanzar en función de eso. Lo importante acá es este concepto. ¿Qué es la semivida? El tiempo en el cual la cantidad de la muestra se reduce a la mitad. Si yo tenía 100 y la semivida es de 1 minuto, es porque en 1 minuto voy a obtener 50. Velo así. Voy a tratar ya por aquí para colocar el ejemplo que estoy diciendo y dejarlo escrito. Si yo tenía 100 al principio, t igual 0, y supongamos que la semivida, vamos a colocar que es igual a 2 minutos. La semivida es 2 minutos. A partir del concepto yo puedo saber más o menos con qué rapidez decae. La mitad de 100, que es 50, es lo que va a quedar a los 2 minutos. A los 4 minutos, ¿cuánto va a haber? 25. Y a los 6 minutos, ¿cuánto va a haber? 12,5. Y a los 8 minutos, ¿cuánto va a haber? ¿Cuánto va a quedar? Yo lo voy a escribir aquí arribita porque no puedo escribirlo más abajo por la pizarra, no me deja. Entonces, fíjate, esto es lo que me permite a mí conocer el concepto de semivida. En la medida que pasa una semivida, 2 minutos en este ejemplo, se reduce a la mitad. Si pasa 2 minutos más, se reduce a la mitad. Si pasan 2 minutos más, se reduce a la mitad. Y así sucesivamente. ¿Bien? Y que decir que se reduce no quiere decir que lo demás desaparece. Recuerden que cuando hablamos de reactividad, hablamos de decaimiento, que es transmuta. Que el átomo se convierte en otro. ¿Y por qué se convierte en otro? Por esto que tenemos acá. Por las formas en las cuales se da la radioactividad. Y solamente hay 3 formas en las cuales se da la radioactividad o la desintegración, que es la desintegración alfa, la desintegración beta y la desintegración gamma. En la alfa, que es la que tenemos de primerita, decimos que lo que hace el núcleo es botar o sacar núcleos de helio. Núcleos de helio. Recordando acá que el helio si lo escribimos es He, el símbolo, porque H sol es hidrógeno, H es helio, y si es un núcleo, el núcleo va a tener 2 protones y en total serían 4 nucleones. Eso es un núcleo de helio. Que
También lo puedo poner por nomenclatura. Simplemente escribir helio 4. Eso es lo que también se conoce cuando sale del núcleo como una partícula alfa. La desintegración alfa es una de las más vistosas. ¿Por qué? Porque es altamente ionizante. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Y luego la desintegración beta y la desintegración gamma. La desintegración alfa, su ecuación general es esta que tenemos acá. La ecuación general es esta. ¿Qué quiere decir la X y qué quiere decir la Y en este caso? Es lo que se conoce en física como un elemento madre y un elemento hijo, o un elemento padre y un elemento hijo. Los ejemplos que coloco aquí abajo. Un átomo de uranio inestable, uranio 238, se va a transmutar, se convierte en torio. Pero en ese proceso, él va a expulsar un núcleo de helio. Lo primordial aquí es el principio de conservación de la masa y el principio de conservación de la carga. Si de este lado la carga total es 92, de este lado, ¿cuánto debe ser la carga total? 92, que es la que está abajo. Porque digo 92, recuerda que los protones tienen carga. Ahora, la masa. ¿Cuánto es la cantidad total de núcleos, de nucleones? 238. Entonces, del otro lado, ¿cuánto debe ser total la masa? 238. Esto es lo que se cumple. Entonces, la desintegración alfa del uranio 238 es torio 234 más una partícula de helio o un núcleo de helio. Similar pasa con el radio. El radio se convierte en radón de forma natural, pero en ese proceso emite una partícula de helio, que sería una partícula alfa. Y eso es una partícula alfa, un núcleo de helio. La radiación alfa tiene dos características importantes. La primera es que la radiación alfa es altamente ionizante. ¿Qué quiere decir altamente ionizante? Recordemos de química el concepto de ión. Por ejemplo, tengo carbono más 3. Esto es lo que llaman un ión de carbono. Eso quiere decir que tiene 3 electrones menos en las valencias, en las órbitas. Le faltan 3 electrones. En consecuencia, el carbono tiene una masa total. Una masa no, una carga total. Que sería más 3 en este caso. La partícula alfa, que es esta, el helio, tiene carga más 2. Si yo lanzo una partícula alfa por acá, que es más 2 y este más 3, ¿qué debería pasar con esa partícula alfa? A ver, pregunta abierta. ¿Qué debería pasar con la partícula alfa si yo la suelto para que pase cerca del ión de carbono? ¿Qué es lo que debería pasar? Pregunta abierta. Restarse los iones. Recuerda que es una partícula. Es decir, yo tengo He, que son 2 por aquí y 4 por acá. Esto es una partícula que está pasando. Y como es un núcleo, este es más 2. Positivo con positivo, ¿qué pasa? Cuando yo tengo positivo con positivo, ¿qué sucede? Se atraen, ¿no? Se repelen. Se repelan. Exacto. Se repelen, no se pelan. No tienen concha. Bien, se repelen. Sucede esto. Positivo para Ariana. Eso. Entonces, como se repelen, quiere decir que a este carbono yo lo estoy moviendo. Si ese carbono pertenece a una molécula, recuerda que las moléculas están compuestas por iones. Ese es uno de los tipos de enlace iónico. Por ejemplo, si yo tengo CO2, eso en realidad es el equivalente a tener un ion de carbono, que no me acuerdo cuánto es ahorita. Aquí los cracks en química son ustedes. Y un ion de oxígeno. No me ahorita cuál era el ion de valencia. Donde hay una carga que representa cada uno.
sea, esta molécula de este lado, la molécula de dióxido de carbono, en realidad está formada por dos iones. Si una partícula de helio pasa por aquí cerca, si una partícula alfa pasa por aquí cerca, yo puedo mover y alterar esta molécula. Es decir, la ionización literalmente es alterar una molécula. Y cuando yo altero una molécula, ¿qué puedo pasar? Cambio el tejido o puedo dañar el tejido. Por eso la ionización es peligrosa. Si yo emano a mi piel partículas ionizantes, dependiendo de la canción, si son muy poquitas, a lo mejor no pasa nada. Pero si son muchas partículas ionizantes bombardeando la piel, puede dar lo que llaman cáncer de piel. ¿Por qué? Porque estoy dañando el tejido. Estoy dañando el tejido. Entonces, eso es lo que sucedería en ese caso. Por eso la radiación alfa es peligrosa. Ahora, como la radiación alfa es altamente ionizante, no es muy penetrante. O sea, si la partícula alfa sale volando, ella va a buscar mezclarse e interactuar con la primera partícula que se consiga cargada positivamente o negativamente. Con la primera partícula cargada que se consiga, la va a ionizar e interactuar. Entonces, las partículas alfa no recorren mucha distancia en el aire. Entonces, las partículas alfa ionizan la zona o la región donde está la emisión de partículas alfa. Pero esa radiación no se traslada. ¿Qué pasó en Chernobyl? ¿Y cuál era el peligro en Fukushima? Que si esas partículas que emiten radiación alfa llegan al aire y el aire se mueve, yo la radioactividad la estoy trasladando. Y eso es lo peligroso de que la radiación emane al aire, porque el aire se puede mover. Y entonces emitir radioactividad a otras zonas y matar plantas, matar animalitos o dañar a las personas, como pasó en Chernobyl. Si vieron la película, prácticamente al día siguiente, a las horas de comenzar la actividad radiactiva, que se empezó a emanar partículas altamente ionizantes al aire, mientras ese aire se movía, por donde se movía, todo se dañaba. Y bueno, los más afectados eran los que se morían inmediatamente. Esa escena es muy dramática en la serie Chernobyl. Muy, muy dramática. Pero, simplemente con una hoja de papel yo puedo bloquear la radiación alfa. O sea, yo puedo tener una partícula radioactiva que emite partículas alfa, pero si yo lo meto en una caja de papel, yo estoy a salvo. ¿Por qué? Porque el papel inmediatamente interactúa con las partículas alfa y no me llegan a mí. Entonces, eso es lo que, esa es la ventaja, o digamos lo que podemos hacer ante las partículas alfa. Ahora, hay otro tipo de radiación que es la radiación beta. Ay, esto no quedó manchado aquí. Ah, bueno, esto me lo acuerdo de memoria. Esta lámina está incompleta. Vamos a completarlo aquí manualmente. La radiación beta lo que me indica es que yo tengo una partícula, un elemento madre, X. Recordemos aquí es Z, que sería el número del elemento, el número atómico, y A, que sería el número másico, la cantidad de nucleones. Si eso tiene una desintegración beta, me va a producir un elemento hijo, Y, que va a tener o un protón de más, o también puede tener, esta raya me salió fea, o también puede tener un electrón de menos. Entonces, así como yo puedo tener un electrón de más en la desintegración beta, yo puedo obtener un electrón de menos, un protón de menos. Es decir, y esto después lo expliqué en física de partículas la otra vez, aquí me equivoqué otra vez, coloqué más. Exacto, aquí lo tenemos. Esas son las dos alternativas que suceden en la desintegración beta. Un elemento padre o madre, como lo quieran ver, se desintegra y se transmuta en un elemento hijo con un protón de más o un protón de menos. Ahora, importante, la cantidad de núclidos permanece constante.
Es decir, lo que está pasando acá, en este caso, es que o un protón se convierte en neutrón, en el caso de abajo, o un neutrón se convierte en protón, que es el caso de arriba. Para que eso suceda, deben aparecer dos partículas acá. Una partícula beta, que por conservación de la masa puede ser positiva o negativa, o por conservación de la carga, y por conservación de la masa, un neutrino. Ahora, pendiente. En el caso de arriba, si yo tengo una más por conservación de la carga, que la carga que estaba antes sea la misma que está después, debe aparecer una carga negativa. ¿Ven? Esto es lo que llamamos una partícula beta menos, que esa partícula beta menos, o partícula beta negativa, en realidad es un electrón. Cuando se emana un electrón, lo que está acompañando al electrón es lo que llaman un antineutrino, y se coloca así con una barra arriba. En el caso de abajo, como voy a tener un protón de menos, yo debería tener una carga positiva, una partícula beta más, una partícula beta positiva. Esta partícula beta positiva es lo que llamamos un antielectrón, o más comúnmente conocido como positrón. Y por conservación de la masa, el positrón va acompañado de un neutrino. Es lo que llaman un neutrino electrónico. También lo denotan mejor con la E abajo por si acaso. Les recuerdo que hay tres tipos de neutrinos. Hay neutrino electrónico, neutrino tauónico y neutrino muónico. Muónico, tauónico y electrónico. En este caso, hablamos solamente de partículas del primer sabor, de la primera generación, que son el electrón, positrón, en el caso de la partícula, y el neutrino básico. Bien, vamos acá a usar el mismo ejemplo anterior. Supongamos que tenemos un uranio 238. Uranio 238 que emite radiación beta. ¿Cuál es el número atómico de uranio? 92. ¿Qué sucede si el uranio 238 emite una partícula beta o tiene una desintegración beta? Entonces, esa partícula nueva, uranio, si la partícula beta es una partícula beta menos, supongamos un electrón, entonces va a tener acompañado un antineutrino. Asócienlo. Cuando emite un electrón, es antineutrino. Cuando emite positrón, es neutrino normalito. Bien. Entonces, la partícula va a tener, como lo tenemos aquí arriba, por conservación de la carga, un protón de más. Entonces tendría 93. Pero la cantidad de nucleones permanece constante. Sigo teniendo 238 nucleones. El elemento, en ese caso, ha cambiado. Ya no es uranio, porque el uranio es el identificado con 92. Entonces, me busco en mi tabla periódica cuál es el elemento identificado con el número 93. Y el elemento identificado con el número 93, se me perdió aquí, es el Neptunio. El Neptunio, NP. Si yo tuviera este fenómeno de desintegración beta del uranio, esa desintegración beta produce Neptunio. Eso es una desintegración. Vamos a colocar un ejemplo con una partícula un poquito más simple. Supongamos que vamos a utilizar fósforo. El fósforo, el número atómico es 15. Bien, vamos a utilizar fósforo 15. Fósforo 15 no, el fósforo, el número atómico es 15. El isótopo natural del fósforo, y cuando digo isótopo natural es el que se consigue más comúnmente en la naturaleza. A ver, estoy jugando por acá. Lo perdí. Aquí lo tengo. Tiene 16, tiene 31 núcleos. 31. Bien. Si eso lo hacemos en vez de una partícula beta menos, una partícula beta más. O sea, un positrón. Vamos a ver qué pasaría.
Si tiene un positrón, necesariamente va a estar acompañado de un neutrino electrónico. Y entonces, si es un positrón, de 15 bajaría, ahora sería 14. Pero la cantidad de núcleos se mantiene constante, 31. ¿Qué elemento en la tabla periódica es el número 14? El silicio. Y el silicio es el Si. Es decir, si el fósforo 31 sufre una desintegración beta, una sola, emitiría una partícula beta más, en este caso, en este ejemplo, un positrón, un neutrino electrónico, y transmutaría ese átomo, ya no es fósforo, ahora es silicio. Al haber transformado el núcleo, que antes tenía 15 protones y ahora tiene 14 protones, sus niveles de energía también van a cambiar. Y al cambiar los niveles de energía, estaríamos hablando de un átomo diferente. ¿Hasta aquí alguna duda con la desintegración alfa y la desintegración beta? ¿Alguna pregunta que me tengan? No, todo súper claro. No, yo voy bien. Si tienen una pregunta, escucho por ahí. Sí, hubo un momento que mencionaste algo de que el aire se mueve. ¿A eso te referías a que las partículas que están en el aire se trasladan o Sí. cómo así? Si hay brisa, supongamos lo que pasó en Chernobyl, la nube con material radioactivo que estaba emitiendo partículas alfa, partículas beta y partículas gamma, subió al aire y la brisa movió la nube. Entonces yo tenía aire con partículas radioactivas y por eso la radioactividad que estaba en el núcleo, valga la redundancia, nuclear, en la fuente nuclear de Chernobyl, de la planta, subió al aire y se movieron esas partículas radioactivas e ionizaron no solamente el aire, sino que empezaron a ionizar plantas, animales. Y por eso en Chernobyl no solamente tuvieron que acordonar la zona y poner a la gente en cuarentena. Si no recuerdan o si no lo han visto, no solamente se mueve el aire, si yo contamino radioactivamente a un conejito y el conejito sale por ahí corriendo, ese conejito puede contaminar radioactivamente a una persona o a otro animal, un ratón. Y entonces en Chernobyl no solamente acordonaron la zona de la nube radioactiva, sino que literal acordonaron una zona y mandaron soldados y voluntarios a matar cuanto animal se le aparezca por ahí. No sé si recuerdan esa parte de la película. ¿Por qué? Porque los animalitos, pájaros, perros, gatos, lo que sea, al contaminarse radioactivamente, tienen partículas radioactivas. O pueden tener partículas radioactivas. Y esas partículas pueden dañar a las personas por donde ellos pasen. A eso me refería con lo del aire que se mueve. En todo suceso o en todo ambiente donde hay mucha radioactividad, entonces yo voy a tener partículas en el aire con radioactividad que pueden alterar tejidos alrededor. Y fino, si no hay nadie vivo, no nos preocupamos. Pero si hay seres vivos alrededor, con radioactividad, sus tejidos se mueren. Entonces, si recuerdan la película o si han visto un documental sobre Chernobyl, todas las personas que estaban alrededor del fenómeno, inclusive los bomberos, fue muy dramático, al primero, segundo, tercer y cuarto día, el cáncer de piel era muy drástico. La forma como la piel se le destruyó a esa gente fue muy drástico. ¿Por qué? Porque la piel se le tornó radioactiva. Y los médicos no podían tratar con guantes, tenían que ponerse trajes que pudieran bloquear la radioactividad para poder tratar a esas personas. Eso fue bastante fuerte. No sé si aclaro la duda con respecto a eso. Esas son preguntas de análisis que pueden salir en el cuestionario. Fino. Sobre cómo es el comportamiento de la radioactividad y por qué debemos saber cómo funciona la radioactividad. Por último, tenemos la radiación gamma. Es la más sencilla de explicar. Yo tengo un elemento padre con cierta cantidad de protones y cierta cantidad de nucleones. La radiación gamma se da cuando los niveles de energía ocupados son muy altos y es lo que llamamos
un átomo o un núcleo excitado. Y le ponemos un asterisco al átomo. Repito, los niveles de energía ocupados son muy altos. Es decir, que los electrones no están en los niveles de energía más básicos, más fundamentales, sino que los electrones fueron empujados a los niveles más altos de energía. Entonces, de la primera parte que vimos hoy, de cómo funciona el átomo, de qué es lo que vemos en el átomo, recordemos que tenemos el espectro atómico. Lo que busca naturalmente el átomo es tener niveles de energía ocupados bajos. Bien, los más bajos posible. Entonces, el átomo no transmuta. El mismo elemento X que había al principio va a ser el mismo elemento X que va a haber después. Solamente que va a haber una partícula gamma produciéndose en ese proceso. ¿Y qué es básicamente una partícula gamma? Fotones. Y cuando me refiero a fotones, me refiero a energía, no solamente luz visible, sino luz también invisible, ultravioleta o infrarrojo, calor. ¿Cuál es el peligro de los fotones? Que literalmente yo estoy moviendo los electrones o alterando los electrones de las moléculas que están por ahí alrededor. Bien, ese es el principal riesgo de la radiación gamma. Fíjense, ¿cuál es la carga eléctrica de los fotones? Alguien que se aventure a responderlo, no importa si se equivoca. Carga eléctrica de los fotones. Lo vimos también en física de partículas. Cualquiera, no importa si se equivoca, insisto. Carga eléctrica de los fotones. Félix, no recuerdo exactamente, pero lo que recuerdo es que, o sea, los fotones son las partículas de luz y, correcto. O sea, tienen una carga, pero lo que es absorbido o lo que va a absorber, no me acuerdo, esas partículas tienen otra carga. Ya va, Bien. Félix, porque, o sea, A ver, David. esto es lo de aspecto de emisión y absorción. Y realmente es absorción, porque están absorbiendo la energía que después ¿cómo es? Se visualiza, pues. Lo que es infrarrojo y infravioleta es algo que está por debajo de los espectros normales que nosotros no vemos. Porque en estos extremos está lo que es el rojo y lo que es el violeta. Sin embargo, no sé a qué te refieres con carga eléctrica. O sea, si se expresa en Coulomb o en... Sí, carga eléctrica se expresa en Coulomb o electrones. Cargas de electrón. Ok. Que es la carga fundamental. La carga eléctrica más pequeña unitaria que utilizamos es la carga del electrón, que es 1. Cuando hablamos de cargas muy, muy, muy pequeñitas. Y en este caso estamos hablando de cargas muy, muy pequeñitas. Bien, ciertamente si yo tengo un átomo, yo voy a tener niveles de energía. Ciertamente, vamos aquí a hacer como un pequeño ejemplo de que más o menos lo que pudiera pasar. Bien, tengo el núcleo. Y alrededor de ese núcleo visualicemos de forma clásica electrones que se están moviendo. Si un electrón está excitado, es decir, que está en una zona alta, ese electrón va a bajar. Bien, y cuando ese electrón baja, sale una partícula de luz, de energía, un fotón. Entonces, básicamente lo que está pasando en la radiación gamma es esto, un fotón. Ahora, lo particular en relación a la radiación gamma es que hablamos de un átomo excitado, hablamos de nivel de energías muy altos. Mientras más alto sea el nivel de energía y mayor sea la caída, una caída mucho más alta, hablamos de fotones con muchísima energía, fotones de alta energía. Por eso hablamos de gamma. Recuerda que en el espectro electromagnético tenemos del rojo al violeta. En el rojo, más abajo, tenemos el infrarrojo, el microondas. Y del otro lado, del lado del violeta, tengo el ultravioleta, los rayos X y la gamma. Entonces, del lado del violeta quiere decir más energía. Los fotones de la radiación gamma son fotones de alta energía. Ahora, el fotón es un bosón. Bien, una partícula de pura energía, no de carga eléctrica. Los fotones no tienen carga. La carga eléctrica es neutra, no tiene, cero. Entonces, los fotones no son son débilmente ionizantes. O sea, ionizan
pero de forma muy débil porque no tienen carga eléctrica directa. ¿Qué hace un fotón? Brindar energía. Cuando yo brindo energía a un átomo, ¿qué sucede cuando yo le doy energía a este electrón? Se va para arriba. Pero se va para arriba, como lo vimos en la primera parte, dependiendo de la energía que le dé. No con cualquiera, sino que tiene energías específicas para subir. En el caso de la radiación gamma, hablamos de energía, alta energía. Alta energía. Entonces, la radiación gamma es baja, es débilmente ionizante porque no tiene carga directa, es decir, no todos los fotones alteran al átomo porque no tiene carga, sino que hay algunos fotones que pueden alterar el átomo. Ahora, debe darse la condición, alta energía, voy a colocar acá, debe darse la condición doble. Primero, que es alta energía, y segundo, que sea la energía específica, porque recuerden que según el espectro de absorción, hay una energía específica que permite al átomo para mover sus electrones. Entonces, no solamente tiene que ser alta, sino que tiene que ser una energía específica para mover los electrones de un elemento que también es específico, porque no todos tienen Félix, iguales niveles de energía. disculpa. Adelante. Mira, ¿hasta qué punto la energía que le vayamos a administrar al fotón, al electrón para que se vuelva fotón, puede hacer que determine que sea infravioleta o infrarrojo? Porque, sabemos que el electrón posee una carga de 1, y pico, porque la carga del electrón es muy baja. Eso es carga Pero- eléctrica, Ajá, no esa carga energía. eléctrica, pues. Esa carga eléctrica es muy baja. Sin embargo, ¿cómo yo sé que ese fotón tiene una carga eléctrica infrarroja o una carga eléctrica ultravioleta? Ajá, lo que pasa es que estás confundiendo dos conceptos. Una cosa es tener un electrón que tiene carga eléctrica y otra cosa es tener un fotón. El electrón no representa luz. El electrón simplemente se mueve alrededor del átomo. Cuando el electrón cambia de nivel de energía, puede emitir un fotón, pero el electrón se queda aquí. O absorber un fotón, en este caso. Pero el electrón se queda aquí, el electrón no sale del átomo. Bien, pendiente con eso. Cuando hablamos de energía, Ok. recordemos un poquito el arco iris. Imagínense el arco iris. Yo en esa barra que acabo de dibujar, el arco iris va del violeta, luego naranja, luego de naranja el amarillo, luego del amarillo el verde. Vamos a colocar A, M, para diferenciar el amarillo, luego verde, luego azul, fino y luego el violeta. Esto es lo que podemos ver. Más abajo, con menos energía, no lo podemos ver. Y más arriba, que es con más energía, tampoco lo podemos ver, porque nuestro ojo está diseñado para no prestarle atención a energías muy bajas y no prestarle atención tampoco a energías muy altas. Las de abajo, porque son muy débiles y no nos interesan, y las de arriba porque son muy fuertes y nos interesa evitarlas. Entonces tenemos otro tipo de sensores. Si a ti te pega en la piel radiación ultravioleta, tú te quemas. Por eso tenemos protectores UV. Los protectores UV, los protectores solares UV, son protectores solares ultravioleta. ¿Para qué? Para que no te queme. Entonces nuestro cuerpo está condicionado de esa manera para solamente ver una parte del espectro. Ahora, esa no es la única que existe. Hay energías bajas, como por ejemplo la energía de radio, las ondas de radio, los fotones de la onda de radio, que son los que permiten que podamos hablar por Wi-Fi, por teléfono, por megas, etc. Y está los fotones ultravioletas, los fotones de radiación gamma, rayos X. En el caso de los rayos X, por ejemplo, que pueden atravesar todo el cuerpo menos los huesos. Por eso podemos tomarle una foto solo a los huesos, en el caso de los rayos X. Ojo, los huesos y cualquier otra cosa que esté por ahí, porque si yo te hago una placa de rayos X y tienes un metal atravesado o un espinal, te tragaste un hueso, yo puedo saber con esa placa si tienes un cuerpo extraño en el cuerpo, que también sirve para eso. A veces hacen placas de tórax o placas abdominales precisamente para identificar si no hay algún cuerpo extraño a lo que debería haber en el cuerpo. Entonces, la radiación gamma, para concretar, un átomo
con electrones en altos niveles de energía, por aquí arriba, muy lejos, ese átomo busca estabilizarse y entonces el electrón cae. Cuando el electrón cae, emite un fotón, pero ese fotón emitido es un fotón de alta energía, que si esa alta energía coincide con algún elemento alrededor, ese elemento alrededor lo puede absorber. Pero recuerden, los espectros de absorción son únicos y muy particulares de cada elemento. No todos funcionan igual. Entonces tenemos tres tipos de radiación. La radiación alfa, bien, te la tenemos acá. En la radiación alfa se emiten partículas alfa y las partículas alfa son partículas de helio. Tenemos 2 horas de clase por lo que tengo entendido. Por si acaso alguien preguntó por ahí. Son núcleos de helio. Eso es altamente ionizante. Por otro lado, entonces tenemos también la radiación beta. En la radiación beta se emiten partículas beta que son electrones o positrones. Entonces, dependiendo del tipo de desintegración que sufre el elemento, aumenta un protón o disminuye un protón. Y al cambiar en 1 el protón o en -1 el protón, estoy cambiando el átomo. Recuerden que los protones me definen al átomo. Un solo protón es un hidrógeno. Si son 2 protones ya no es hidrógeno, es helio. Entonces, por eso aquí los ejemplos en el caso del uranio, que si sufriera una desintegración beta menos, que es la que tenemos acá, el uranio en ese caso se convertiría en neptunio. Y si tenemos fósforo y el fósforo sufre una desintegración beta más, entonces el fósforo se convierte en silicio. Bien. Y la radiación gamma, la última, es simplemente un tipo de radiación que surge o sucede cuando yo tengo una partícula altamente inestable, altamente excitada, muy excitada, con altos niveles de energía. La naturaleza busca regular eso emitiendo o botando energía de allí. Y ese botar energía es emitir fotones. Bien, hasta aquí más o menos, muchachos. Sí, Félix, yo tengo Adelante. como que Sí, Félix. una duda. Adelante. Por ejemplo, en el examen salió como que una ecuación o como un ejercicio Ajá. y nos decía que teníamos que identificarlo. Entonces, para poder identificar, o sea, el alfa siempre tiene que tener un helio, un Sí. átomo de helio. Y el Sí. de beta, la B. Electrón. No me acuerdo qué era. El electrón o partícula beta. Ok. Y en la gamma, ¿cómo se identifica por la inestabilidad del asterisco? El asterisco, no solamente el asterisco, por un lado el asterisco y por otro lado los fotones. Ok. No Gracias. emiten ni electrones ni helio, sino fotones, pura energía. Chévere. Ok, perfecto. Ahora, estos 3 fenómenos no son los únicos que cambian el núcleo. Salimos de esta presentación. No, voy a descartar esto aquí. Salimos de esta presentación. Félix, disculpa. Ajá, una pregunta, mira. Tú sabes que en las partículas beta tú nombraste antineutrinos y positrones. Sí. Esto, o sea, por lo que tengo entendido, es algo de los protones y nucleones como los electrones y nucleones, creo que es, ¿verdad? Los neutrinos y antineutrinos Ajá. no tienen que ver con el funcionamiento de la desintegración beta. Cuando sale un Por eso, electrón, o sea, mi pregunta es, tú sabes que la partícula beta, ajá, cuando hay un cambio en el protón, hay un cambio en la partícula, o sea, es una desintegración. sí. Entonces, mi pregunta es, ¿el neutrino y el positrón hasta qué punto afectan al cambio de la partícula? Cuando sale conservación de la carga. Si sale un positrón, quiere decir que tengo una carga positiva de más. Entonces, el elemento debe bajar un protón. Entonces, si tenía 15 protones, en el elemento padre, en el elemento hijo voy a tener 14. Si salió un positrón. Digamos que el neutrino es como un daño colateral. El neutrino hace falta para conservar la masa. Pero el que me define lo que está pasando con los protones, el que me define cómo transmuta, es el electrón o el positrón. Y recuerda conservar Ok. la carga.
Recuerda Dale, conservar la gracias. carga. Fino. Ahora, ya estoy aquí para hacer la siguiente, la última, que es la parte de fusión y fisión. Y ya con esto estamos redondeando las ideas. Sí, ya con esto, o sea, literalmente estamos abarcando todo el examen, realmente. Exacto. Y Disculpa, Félix, adelante, esta presentación la vas a montar por Classroom, lo estoy porque grabando yo para estoy en montarla un de una carro, vez. que yo estoy en un carro escuchando todo, entonces es como bueno. Sí, entiendo. No, la estoy grabando, de hecho, para montarla una vez con las intervenciones de ustedes, por si acaso, que esas intervenciones Perfecto. son interesantes. Bien, para finalizar, como le decía, no solamente suceden desintegraciones que cambian el núcleo, alfa, beta y gamma, sino que también tenemos otros dos fenómenos, la fisión y la fusión. La fisión y la fusión, la cantidad de energía involucrada depende de las características del isótopo. Bien, y esto es como un repaso. Esas características del isótopo dependen de la cantidad de nucleones que tenga y protones y la energía de enlace nuclear. Recordando que la energía de enlace nuclear se calcula dependiendo del déficit de masa, el defecto de masa. Ese defecto de masa, esa diferencia entre lo que debería ser y lo que en realidad es esa energía asociada para poder descomponer o separar el núcleo. Para eso es importante definir la unidad de masa atómica. ¿Por qué? Porque la masa asociada con los elementos es muy pequeña y definirlas en kilogramos es muy fastidioso. Fíjense acá. En este caso, el isótopo carbono 12, el carbono 12 es un isótopo relativamente sencillo de producir. Bien, el carbono 12. Entonces, el carbono 12, que es relativamente sencillo de producir, simplemente se comparó con el número de Avogadro para saber la masa de un átomo de carbono 12. Entonces, la masa de un átomo de carbono 12 es esta, casi 2 por 10 a la menos 26. Eso es un átomo de carbono 12. Ahora, ese átomo de carbono 12, por su isótopo, tiene 12 nucleones, 12 partículas en su núcleo. Entonces, simplemente se divide la masa del carbono 12 entre 12, porque son 12 partículas. Y esta es la definición de la unidad de masa atómica. A partir de un isótopo relativamente sencillo de producir, de conseguir en la naturaleza, entonces se divide entre 12 porque se supone que tiene 12 nucleones en su núcleo, valga la redundancia. Esta es la definición entonces de la unidad de masa atómica. Es la masa de un átomo de carbono 12 dividida entre 12. Y a partir de eso se tienen entonces los distintos valores de las partículas que participan en lo que es la actividad nuclear. El protón, por ejemplo, es un poquito mayor, 1,00727, bien, o 728 si redondeamos. Esta sería la masa de un protón, lo que debería ser la masa de un protón. Por otro lado tenemos la masa del neutrón. Fíjense que el neutrón es ligeramente más masivo. Recuerden que el neutrón no interactúa eléctricamente, pero su masa participa como pegamento ahí en el núcleo para poder mantener el núcleo lo más unido posible. Ahora, fíjense el electrón. El electrón es casi 10.000 veces menor. O sea, es dividir entre 10.000 el valor del protón. Por eso el electrón a nivel de masa no se toma en cuenta. Repito, el electrón a nivel de masa prácticamente se desprecia en lo que es la masa de un átomo. Lo que te interesa en la masa del átomo son los nucleones, la parte que está en el núcleo. Y aquí tenemos otras tres partículas de interés. Por una parte tenemos el deuterio, los que han visto Spider-Man 2, por ejemplo, el doctor, el villano de la película, él utiliza deuterio y tritio, que son isótopos de hidrógeno más fáciles de conseguir, pero más masivos. El hecho de que sean masivos permite manipularlos para hacer fisión nuclear. En los laboratorios de fisión nuclear que ahorita se están desarrollando para generar energía sustentable, de fusión, de unión, se utiliza deuterio o simplemente hidrógeno 2. ¿Qué significa que sea hidrógeno 2?
Alguien que me responda eso. ¿Qué significa que sea hidrógeno 2 el deuterio? ¿Cómo es el deuterio? ¿Qué tiene el deuterio? ¿Qué característica tiene? De la manera más simple, responderla. Alguien que se aventure. Bueno, profe, yo creo que está preguntando esto. Taqui, taqui. Muy sencillo. Un nucleón con un protón. Félix, ya, ¿qué dijiste? Porque, ajá, yo entiendo que el hidrógeno en la tabla periódica es... Ajá, sí. Sigue desarrollando. Estás muy cerca, Juan Luis. El hidrógeno 2, ¿cómo está constituido? Tiene un protón y un neutrón, ¿no? Dos neutrones. Correcto. No sé. Un neutrón. Un neutrón y un protón. Porque si tuviera dos protones, sería helio. Sería un tritio. Si son dos protones. Si fueran dos neutrones, correcto, dos neutrones, sería tritio. Porque el protón que lo define como hidrógeno, que es un protón, más dos neutrones, serían 3. Y 3 sería tritio, correcto, tritio. Entonces el hidrógeno Hola, 2... profe, ¿cómo está? Ajá, hola, sí, Disculpe, llegaste. profe, estaba en rezagado con Nicola, de biología. Tranquila. Esta clase yo la voy a montar, la estoy grabando, ya la estamos redondeando para ir terminando con esta última parte. Y bueno, la partícula alfa, fíjate, la partícula alfa es pesadita. 4,001506 unidades de masa atómica. Bien, es casi 4 veces más que el protón. Fíjate en algo, si yo sumo 2 protones y 2 neutrones y utilizo una calculadora, búscalo, 2 protones y 2 neutrones, no te da esto que tenemos aquí abajo. Lo voy a hacer ahorita aquí en mi calculadora. Si ustedes no lo hacen, yo sí lo voy a hacer. Vamos a sumar 1.007276 dos veces más 1.008665 dos veces. Yo cuando sumo eso me da 4,03. O sea, la suma de las partes me da más que el total. Hay una diferencia. Esa diferencia es lo que reconocemos como defecto de masa, y ese defecto de masa se traduce en energía que mantiene el núcleo de la partícula alfa, en este caso partícula de helio, lo mantiene unido. Ese defecto de masa. Fíjate, helio 4. ¿Por qué se llama helio 4? Porque tiene 4 nucleones, que en este caso sería 2 protones porque es helio, y quedarían entonces 2 neutrones. Eso es lo que entonces define la unidad de masa atómica. La fisión. Aquí está representado la fisión que se utiliza en los reactores de fisión, como el de Chernobyl, con uranio 235. El uranio 235 es un uranio relativamente estable. Ahora, la estabilidad no me ayuda a mí a emitir energía. Yo necesito que el uranio 235 sea inestable. Para ser inestable, yo le lanzo un neutrón. Cuando yo le meto un neutrón, se transforma en uranio 236. Y el uranio 236 es ligeramente más grande, ¿bien? El núcleo es ligeramente más grande. En consecuencia, los protones buscan separarse para tener una forma más estable. Bien, en el caso del uranio 236. En ese proceso se forma bario y criptón. Fíjense, bario y criptón, redondeando, son del mismo orden de magnitud, 100 y 100. Es más o menos, redondeando. Bario y criptón. Ahora, estos dos que se producen tampoco es que sean al azar. Son dos que se producen buscando la forma más estable posible. Ahora, el bario 134 y el criptón no suman la cantidad de nucleones total. Para poder sumar la cantidad de nucleones total, hacen falta estos 3 señores que tenemos aquí abajo, que son 3 neutrones. Este fenómeno que tenemos acá genera una reacción en cadena, porque estos 3 neutrones, si yo tengo una barra de uranio 235 y una barra de uranio 235, son bastantes átomos de uranio 235, solamente sácalo por el número de Avogadro, son muchísimos átomos
de uranio 235. Si esta reacción en cadena es así, de 1 salen 3, de 3, ¿cuántos saldrían? Quiero esa respuesta. ¿Cuántos neutrones saldrían cuando estos 3 señoritos, 3 neutrones, impacten otros 3 partículas o átomos de uranio 235? ¿Cuántos neutrones saldrían después? Puedes usar lápiz. Por ahí dijeron un número. ¿Cuánto dijeron por ahí? Dije 6, pero no estoy segura. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que serían 6? Bueno, supuse que si, o sea, si de una molécula de uranio 236 salen 3, si esos 3 vuelven a, como que a reaccionar, no sé 6, pero la saqué medio así. Bien, por eso le dije saquen lápiz, no importa. Entonces, si el neutrón se mete en uranio 235, que es de lo que estaría hecho la barra, se transforma en uranio 236, que es el inestable. Y ese uranio 236, que es inestable, va a producir otras 5 partículas, otra vez. Las tenemos acá, y esas 5 partículas ya sabemos cuáles son. Las 5 partículas que se forman del uranio 236 son el bario y el kriptón, que si no me equivoco creo que es Kr. Ay, rayos. El bario y el kriptón, Kr. Y además de formar bario y kriptón, se van a formar también 3 neutrones. Y esto pasa en los mismos neutrones, en los otros. Entonces, de 3 neutrones, ¿cuántos neutrones saldrían? Por aquí tengo 3, por aquí saldrían 3, y por aquí saldrían 3 más. ¿Cuántos neutrones tendría en el segundo nivel? 9. O sea, de 1 salieron 3, de 3 salieron 9. ¿Y de 9 cuántos saldrían? 27. ¿Y de 27 cuántos saldrían? Muchísimos. 681. Entonces, fíjense, la reacción que sucede en cadena es prácticamente descontrolada. Cada vez son más reacciones de fisión. Se procura que esto pase precisamente para generar mucha energía. Y es lo mágico de la fisión nuclear en este fenómeno. Yo de un solo neutrón que mande, casi de forma instantánea, tengo muchísimas más reacciones sucediendo, más fisiones. Por eso, a las barras de uranio 235 en la película Chernobyl, le meten, es una aleación con, si no me equivoco, boro, que es B. ¿El boro qué hace? El boro absorbe por lo menos 2 de estos neutrones. Se quedan en el boro, que es estable y no genera fisión. De manera que yo puedo controlar y de un neutrón tener un solo neutrón, y de uno tener uno, y de uno tener uno, y de uno tener uno, y mantener controlada la reacción de fisión nuclear. Eso es lo que pasa en la película Chernobyl. Cuando sacan el boro, ¿qué procuran? Que haya más reacciones. Cuando meten el boro, hay menos reacciones. Si el boro la cantidad de boro es muy alta, yo anularía la fisión nuclear. Ya no habría fisión nuclear. Que es lo que pasa en la película. Les invito a repasar la película porque es burda interesante esa parte y que le explican muy detalladamente esa parte. Así es como funciona la fisión. Un elemento se divide en 2 del mismo orden, pero más estables. Un elemento inestable, eso también es importante decirlo. Un elemento inestable se transforma en 2 elementos adicionales más estables, que en este caso serían el bario y el kriptón. Que el bario y el kriptón, si llegan a absorber algún neutrón, no les va a pasar nada, porque son estables. El uranio 235, al meterles un neutrón, se convierte en 236 y se torna inestable, con un valor con muchos neutrones, generando esa reacción. Para que tengan una idea,
del orden de magnitud de la fisión nuclear y por qué la fisión nuclear es tan, o sea, se persiguió tanto realizar. 1 gramo de uranio 235, 1 gramo de uranio 235 produce la misma energía que 1 millón de toneladas de combustible fósil, de gasolina, por ejemplo. 1 gramo de uranio 235 produce la misma energía que 1 tonelada de gasolina, por ejemplo, que es combustible fósil. Entonces yo con algo mucho más pequeño puedo abastecer muchísima energía. Entonces yo tengo una planta más pequeña que puede abarcar muchas más personas para que tengan su energía doméstica. Eso es el caso de la fisión nuclear. En la fusión nuclear, y aquí tenemos el ejemplo, yo tengo deuterio y tritio. Fíjense, deuterio, 2 nucleones, tritio, 3 neutrones, se fusionan. Aquí hay un elemento inestable, sale expulsado un neutrón y me queda helio. Entonces, este proceso acá intermedio en el cual se fusionan y sale el neutrón volando, hay un déficit de masa. En ese déficit de masa se genera entre 3 y 4 veces más energía que en el uranio. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar fusión y no fisión? Fíjense, las cantidades, básicamente es eso. Los elementos involucrados en la fisión son elementos pesados. Y hablar de elementos pesados es hablar de elementos que son difíciles de conseguir en la naturaleza. El uranio no es fácil de conseguir en la naturaleza. En cambio, los elementos de fisión son elementos mucho más estables. Mientras más simples, mejor. Entonces, fíjate lo que está involucrado aquí. Es simplemente hidrógeno. ¿Y cuál es el elemento más abundante del universo? El hidrógeno. Entonces, una de las panaceas de la producción de energía es la energía de la fusión. Porque esa tecnología que se desarrolle para poder manipular la energía por fusión es aplicable aquí en el planeta Tierra, y teniendo un poquito de visión interestelar e intergaláctica, la puedes emplear esa tecnología en cualquier parte del universo. El rollo del combustible fósil es que solamente me sirve en el planeta Tierra, porque hasta donde tenemos entendido, en ningún otro planeta que sepa hay carbón, hay combustibles fósiles, hay vegetales, nada. Entonces el combustible fósil no es práctico para tener una civilización interplanetaria. Yo necesito desarrollar otras alternativas de combustible, mucho más económicas, en el sentido de que lo que se necesite se pueda conseguir con facilidad. Entonces, la tecnología no es muy económica ahorita, como todas las tecnologías cuando salen. Si no, busquen por ahí cuánto costaba la primera computadora, y era una porquería la primera computadora. Además de muy grande, no se podía hacer lo que tú puedes hacer hoy con el teléfono. Sin embargo, era muy costosa, pero a medida que se masificó, se hizo muy barata. Eso es lo que se espera con la energía de fusión. La tecnología ahorita, que ya existe, está en plena prueba, está en periodo de prueba. Ya se construyeron los primeros generadores de fusión nuclear. Se pretende que cuando eso ya sea regular, abarate costos y podamos tener reactores de fusión nuclear prácticamente en cualquier sitio. Entonces, bueno, hasta aquí alguna duda, muchachos. Por mi parte, no comprendo. Por la mía tampoco. Bien, muchachos. Entonces, recapitulo. La primera parte que hablamos fue de protones, el átomo. El átomo me lo define el protón. Y el protón coloca diferentes niveles de energía, que es lo que reconocemos como espectros de emisión y espectros de absorción. Luego hablamos de que